Hola cinéfilos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento de que nos acompañen en un video más de Share Cinema. En esta oportunidad estaremos conversando acerca de Pelé, nuevo documental de la plataforma Netflix. Y para esto estoy muy contento de saludar en esta oportunidad nuevamente a Fernando García. ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿qué tal, Beto? Muy bien, gracias. Y sí, ya listos para hablar de este documental bastante necesario desde mi punto de vista y que da mucha luz sobre ciertas cosas que a lo mejor no se sabían sobre el rey del fútbol. Así es. Y comentar que desde luego Pelé está disponible en la plataforma Netflix a partir de este 23 de febrero. ¿Y de qué va Pelé? Bueno, sin duda es el recordar la carrera deportiva de uno de los futbolistas y para muchos el mejor futbolista de la historia del fútbol. Es un documental, pues, en su mayoría deportivo. No introduce aspectos personales ni de otro tipo de índoles eh, en esta historia, a menos eh, pues de la vida de Pelé, pero sí hace un paralelo interesante y que ya vamos a platicar sobre la política que en ese momento incidía sobre los acontecimientos políticos que incidían eh, cuando Pelé era la máxima figura del fútbol brasileño. Decir también que este documental es realizado por David Treinhorn y Ben Nichols. Es un documental que empezó a rodarse en 2018. Un trabajo que conjunta material de archivo, tanto inédito como que ya habíamos visto, y esto mucho es del agrado de todos nosotros y que rescatamos en esta clase de trabajos porque muy pocas veces podemos ver este material y es inédito y lo conjunta con otro material inédito que son las entrevistas cara a cara con los protagonistas de esta historia, que por supuesto es el Rey Pelé, su familia, sus amigos, periodistas brasileños, gente de la música que estuvo muy cercano al astro brasileño. Y bueno, también comentar digamos que en este aspecto técnico, pues es de estos documentales que sí tienen esta entrevista frontal y que se oponen a los que a mí me gustan más, que no es que este me disguste, pero que en los que solo nos muestran imágenes e incide muy poquito el diálogo. A pesar de ello, en este trabajo no incide un narrador omnisciente que nos vaya condicionando el visionado por los poco menos de 2 horas de duración que tiene este. Así es que, dicho lo anterior, me gustaría saber tu opinión, Fer. En términos generales, ¿qué te pareció Pele? Pues me gustó el documental en general y decía que es muy necesario desde el sentido de que, y hablábamos un poquito antes de comenzar de esta influencia que tiene Netflix hoy en el imaginario colectivo. Y pues es como para también que muchos de los millennials sepan quién fue Pelé, ¿no? Porque también está esta idea de que hay gente que cree que el fútbol se inventó después de Messi y de Cristiano, y la verdad es que siempre ha habido ídolos que acaparan de alguna forma la atención, que son ídolos en sus países, y que para bien o para mal, porque bien ya tocabas el aspecto político, hasta la omisión es un acto político. Entonces, me parece revelador, igual como bien dices, no toca muchos aspectos de la vida personal de Pelé. Por ahí habla de repente de la relación con su esposa, cómo era esto de ser el ídolo, hay un momento del documental donde dicen que todos lo querían de yerno y de esposo y de hermano. Entonces, se vuelve un ídolo popular, un ídolo de masas, y Pelé de alguna forma se toca el tema de su grandeza también como persona, ya que él nunca abusó de este hecho como otros. Entonces, en esa perspectiva me gustó conocer aspectos que al menos yo, como un apasionado del fútbol, no conocía, y otros en lo deportivo. Por ejemplo, destaco, bueno, se hace el repaso de su carrera, que lo que sabemos todos, que es una persona
que con 17 años se para en una Copa del Mundo con toda la autoridad en Suecia 58 y lo gana. Después se para en Chile 62 y lo gana. Y ahí pues cualquiera, no sé, a nivel de fútbol en general cualquier persona que gana 2 mundiales, pues bien podría haberse tirado a la hamaca y vivir de eso como hacen algunos que no quiero mencionar, que ganan 2 mundiales y viven de ello. Y Pelé, en cambio, se para en Inglaterra 66, de alguna forma los equipos europeos encuentran la manera de neutralizarlo. Aquí surge esta famosa marca personal, le llegan a aventar hasta 3 defensores. Entonces, Brasil se va muy mal del Mundial de 66, pero luego él regresa en el 70 y cuando pues nadie daba un peso por él, por la edad y por el papel que había hecho 4 años antes, llega y lo gana. Y de alguna forma se reencuentra este Pelé con el Pelé adolescente que se paró en el primer mundial muy fresco, de piernas y en general, pues no vamos a decir nada nuevo. Sabemos que era un jugador muy potente para su tiempo. Si hubiera que compararlo con un jugador de la actualidad, yo diría que fue el Cristiano Ronaldo de la actualidad por la potencia física que tenía. Es sin duda un adelantado. Entonces, en general, creo que, como decía, un documental muy necesario y que a mí me llamó mucho la atención. Y yo destaco así rápidamente ciertas cosas puntuales, como el hecho de que él dice, lo confiesa, que es para mí como el aporte de este documento, en el que él dice que él de alguna forma ya jugaba, cuando ganaba él sentía un alivio. Él no lo hacía, ya llegó un punto en el que tenía tanta presión encima que él decía, puta, ya gané, ya me puedo liberar de la presión. Y aparte, él dijo, les mentiría si les dijera que yo jugué el Mundial del 70 por Brasil. Dice, por Brasil yo jugué el Mundial del 58, ya que se menciona esta promesa que le hace a su padre cuando era un niño. Brasil pierde el Mundial de 1950 ante Uruguay y él le hace una promesa personal a su padre, de que yo te voy a dar un Mundial. Pero para cuando llega el Mundial de México 70, que es la consagración del rey, digamos, su tercer mundial, él acepta que él no jugó por Brasil, él jugó por una revancha personal. Entonces, desde esa perspectiva, me pareció un documental excepcional y revelador en ciertos aspectos. Sí, ya lo decía al principio que es un documental muy futbolero y cómo el fútbol sirve como paliativo a situaciones políticas sociales anímicas, ¿no? El documental comienza, digamos, con el final, que es el Mundial de México 70, pero de ahí nos regresa al 58 en el debut de Pelé en el equipo Santos de Brasil, donde pasó la mayor parte de su carrera. Y cómo en ese momento, con 17 años, como bien lo dice Fer, fue convocado al Mundial y con 17 años es campeón mundial. Después va al Mundial de Chile, lamentablemente, y esto no es spoiler porque pues es como algo que muchos sabemos, se lesiona, tiene que entrar otro futbolista al quite, digamos, pero digamos que con él o sin él, Pelé, Brasil hubiera sido campeón del mundo. Entonces se convierte Pelé en bicampeón del mundo y ahí, por ahí digo, no me parece un error, pero en el montaje, en el primer mundial, regresándonos al Mundial de Suecia, está este recuerdo antes de la final del famoso maracanazo que hace Uruguay en el Mundial del 50 y con 17 años, Pelé y ya siendo una gran promesa, tiene a cuestas los fantasmas de aquel Mundial y de aquella derrota y que al ganarlo funge como un bálsamo ante un complejo social que tenía el pueblo brasileño, perdón, que era este complejo del perro callejero que le llaman en el documental, y que gracias al fútbol, y ahorita lo vamos a asociar también con lo político, Brasil tiene un envión importante económico y social. Pelé les demuestra que se puede y que se puede salir adelante a partir de la figura que era y por eso es que se vuelve tan importante
y que pues el pueblo se rinde ante los pies del brasileño, porque si ahora Brasil es una potencia mundial futbolística, pues antes no lo era. Entonces él vino a cargar a cuestas y por eso me parece tan importante la figura de Pelé. Sí, de hecho, bueno, es de llamar la atención que nosotros pues nos toca nacer en una época en la que Brasil ya era Brasil. Al menos a Sí, mí me tocó ver a Brasil campeón del mundo en el 94 y en el 2002 ya más conscientemente, cuando vencen a Alemania en esta final, y de alguna manera pues es de llamar la atención cómo todo tuvo un origen, porque como bien dices, se menciona este hecho de Brasil que tenía un complejo, los brasileños, de que se sentían inferiores de alguna manera, y aparte, y se dice muy claro ahí, que hasta antes del Mundial del 58, pues Brasil no existía ni en el panorama futbolístico ni en el panorama cultural. Entonces, este Mundial vino a ayudar a Brasil y hoy en día, pues pensar en fútbol es pensar en Brasil. De hecho, diría que se piensa más en Brasil relacionado con fútbol que los mismos ingleses. Entonces, es muy interesante esta mención que hacen porque de alguna forma todas las potencias que conocemos hoy, salvo casos como Italia o Uruguay, no existían antes. Entonces, Brasil se tuvo que parar en un primer mundial siendo prácticamente desconocido, como le pasó a Alemania en el 74, que eran la víctima ante los húngaros o incluso a los mismos argentinos. Y desde esa perspectiva es por lo que menciono yo que se me hace muy revelador para las nuevas generaciones el hecho de conocer todo este contexto y de dónde nace esta figura de Brasil. Hoy en día, pues, como ya decía, se centra mucho toda en Cristiano, en Messi, pero bueno, haciendo este símil con Pelé ganando un mundial a los 17 años, yo hago la comparación con Kylian Mbappé, que Pelé tuvo el hoyo de Pelé, entre comillas, se da en el mundial del 66, porque si no estaríamos hablando de 4 mundiales. Y de alguna forma, pues Mbappé hasta ahorita ya tiene uno con el pasado. Entonces vamos a ver cómo se da la carrera también de que para mí es inevitable ver similitudes, porque pueden cambiar las épocas, cambia la velocidad del juego, pero pues hay factores en común. Entonces, bueno, como dato aparte, hay una comparativa en este momento para mí con Mbappé y cómo se va consolidando la figura de Pelé. Y algo muy importante para mí del rey del fútbol es que nunca perdió el piso. Y ya ahorita supongo que entremos más en el tema de política. Él siempre se trató de mantenerse al margen y aún así, por ahí recibe la crítica de uno de sus ex compañeros de selección, Paulo César Lima, que dice que él siempre le criticó pues que fuera a los eventos con el dictador o que fuera, él lo dice así tal cual con sus palabras, dice, yo es lo que siempre veí, pese a que yo admiro mucho a Pelé, dijo, yo siempre vi a un negro haciéndole así a un dictador. Entonces, él, pese a que trató de mantenerse al margen, pues no es ajeno a todo lo que ocurrió en Brasil, y esto es algo que se toca en el documental y me parece también muy interesante, y como bien mencionas también, no solamente es el archivo anterior, que creo que es muy valioso, las imágenes que se vieron, supongo que ya me podrás decir tú que pasan por un proceso de limpieza y tal, pero se veían muy claras, sí. y las actuales, ¿no? La toma que hacen, esta primera toma a mí se me hace muy buena, en la que entra Pelé a la escena con el apoyo para las rodillas, y luego yo no le conocía esas actitudes para la música porque empieza ya a tamborilear con el cajón de limpiar zapatos. Entonces, es, desde la curiosidad es muy interesante y también desde lo histórico y lo deportivo. Sí, sí, claro. Eh, y justo iba a mencionar esta primera aparición de Pelé en el documental, que es haciéndolo con una andadera. Y es, para mí, como bien lo comentas, pues no nos tocó ver a ese Brasil ni a Pelé, pero el ver a un ídolo que yo vi con este tipo de material de archivo y la leyenda que es verlo entrar en una andadera, ay, sí fue como muy fuerte esa imagen. O verlo en silla de ruedas en una reunión con exfutbolistas de Santos. eh,
pues esta necesaria evolución de la edad, pero ver de repente a tus ídolos en ya condiciones propias de los años y de la edad, desde luego es como, es muy contrastante porque creo que en el imaginario colectivo se queda la figura de Pelé portando la playera verde amarela y como tú decías, dotado físicamente y verlo en estas condiciones, pues digo, es propio, ¿no? Pero es como impactante. Recordar que también el documental, los documentales no son eternos y a veces, porque pues tardaría mucho tiempo en tratar de contar toda la historia y decir que este documental, bueno, se centra en 12 años de la carrera de Pelé, que abarca mucho, para mí abarca mucho, y quizá mucha gente pudiera hacerle falta el inicio de Pelé, por ejemplo, dónde nació, con quién creció. Hay un poquito de contexto ahí, pero me parece que también estos ídolos son tan grandes que nunca hay un trabajo definitivo de ellos. Y sin duda, pues también Pelé tiene por ahí una película, no de ficción, sino de drama, en donde se cuenta un poquito más. Entonces, pues ahí podemos ver todo. Es tan grande estos iconos que no se pueden eh, contar en 2 horas, me parece. También recordar, y les vamos a dejar una tarjeta por aquí, hace poquito y curiosamente, iniciando el año, hablamos sobre el documental Diego Maradona, que precisamente habla sobre la figura del 10 argentino. Y digo, no hay comparación, la verdad es que los dos trabajos, o sea, comparación en que los dos trabajos son muy buenos, retratan muy bien esta figura, pero que sí hago esta comparativa por el tema al que vamos a entrar, que es el político, que Maradona sí tiene, digamos que es más interesante de retratar por el morbo que existe y que hace muy bien Asif Kapadia, que es el director de este documental, de contraponer al ídolo y al dios futbolístico contra el demonio personal que pudiera ser Diego Maradona. Está muy interesante ese documental, también lo recomendamos y le recomendamos esa plática. Y ahora, para no darle más vueltas, pues entraremos en el tema que es dentro de estos 12 años de historia que vimos en Pelé, entrada o la década de los 60, llega un golpe de estado a Brasil, la famosa dictadura brasileña, por parte de este líder eh, militar de apellido Branco, y que dura hasta el 85, digamos, este régimen. Entonces, existe, para dar contexto al documental, yo estoy un poquito contrariado con eso y ya me dirás tú, Fer, qué es lo que opinas. Creo que tenemos ahí opiniones encontradas porque me parece que no aporta más que contexto cuando Pelé, como bien lo decías en un inicio, no tenía ninguna inclinación política y es este reclamo como eh, siendo este bálsamo y este paliativo el fútbol a lo demás, se piensa que los líderes siempre tienen que ir a la cabeza y ser eh, eh, punta de lanza en los movimientos políticos como, y me permito la comparación como lo pudo haber sido Maradona, que Maradona mucho tiempo acompañó a Fidel Castro y tenía playeras del Che Guevara, o sea, pero no me parece que siempre tenga que venir acompañado ni ser necesario estas afiliaciones políticas, por ejemplo. Y por eso me pareció medio innecesario que lo pusieran en el documental, porque no, me parece que no aporta más que contexto. Bueno, y en ese aspecto, antes de ahondar en el tema, nada más mencionar rápidamente, también por ahí hay una película que se llama Victory, donde aparece Pelé como actor, Sí. es con Sylvester Stallone, sale Bobby Moore, el exfutbolista del West Ham, y toca ahí el tema, por ahí el tema de este episodio que tuvo el fútbol en la época de cuando gobernaban los nazis, durante este periodo que se suspende el fútbol y tal, y muy interesante también ahí que uno no esperaría hablar de Pelé actuando en una película, y ojalá en algún punto podamos hablar de ella. Y sí, como Sí. mencionas, el aspecto político siempre es muy delicado tocar el tema,
Y a veces yo pues ubico dos tipos de trabajo documental, que es cuando tiene que recurrir a la política para poder enaltecer un tema, o sea, para rellenar un tema, y quizá, que aquí es donde a lo mejor diferimos un poquito, cuando es necesario para ilustrar al personaje, porque si bien Pelé es un personaje apolítico, él nunca se trató como de vincular, pues, de alguna forma terminó haciéndolo, porque el hecho de que él apareciera en eventos públicos saludando al dictador y tal, que él, más que cuando entra Branco, luego viene este Garrastazo Medici, que es con quien a él se le empieza a asociar cuando él aparece y le saluda y tal, que es este reclamo que le hace su ex compañero de selección, y de alguna forma se toca el tema, en algún punto él menciona que están como de gira en Europa y tal, de cuando se jugaba, que no había esta discusión medio tonta que tenemos hoy de que si el fútbol europeo o el fútbol sudamericano, ya que pues se enfrentaban el mejor equipo sudamericano contra el europeo, y ahí vimos que se le gana al Benfica, el mismo Pelé dice que siempre se le ganaron equipos italianos, alemanes y tal, y que él le llegó a ocurrir que estando en Europa, que esa es otra, ¿no? Que a Pelé siempre se le ha reclamado que no jugó en Europa, nunca se consagró en un equipo europeo. Eh, Dice que le llegaban las noticias de fuera de lo que estaba ocurriendo en Brasil, que al parecer sí fue también bueno, que dictadura no es opresiva, Sí, y les llegaban las noticias, y hay un punto en el documental en el que se ve un Pelé preocupado, o un Pelé ya no con la cabeza en la cancha, que nuevamente es el valor que tiene el Pelé que vimos en México 70, porque es un Pelé reencontrándose con sí mismo, con el niño que juega fútbol. Antes de eso, sí se ve a un Pelé preocupado, y se ve a un Pelé que si bien él quería mantenerse al margen, el contexto lo acababa empujando de, oye, pues tienes que tomar partido. A mí me parece, eh, a reserva de hacer un escrutinio del tiempo que duran hablando de política en el documental que se toca, no lo abarca por completo, tampoco es un pedacito en el que hablan de eso, sí es una buena parte del documental, pero yo lo vi un poco con la intención, sí podrían haberlo quitado y no pasaba nada, o nada más mencionarlo, sí, pero yo igual lo tomé pensando bien del realizador, yo lo tomé un poco como para enaltecer al personaje, a diferencia de Maradona, porque es muy fácil siendo sí. figura pública que empieces a hacer comentarios que sabes que un sector te los va a aplaudir y otro te los va a reprochar. Y Pelé siempre estuvo más allá de eso. Entonces, para hablar de la grandeza del personaje fuera de la cancha, quizá me pareció ilustrador, pero sí concuerdo contigo en que a lo mejor no hubiera pasado nada si no se tocaba el tema. Igual, tal vez se debió tocar al final, porque se habla de que en México 70, en Brasil, pues se quiso colgar el logro político, el dictador, cuando se gana el Sí. mundial, que esto es normal, a menos que, como en otros países donde tu dictador te compra el mundial, siempre hay una relación entre estos ídolos, siempre hay una necesidad política de traer a los ídolos de las masas a jalar para contigo, y para muestra pues está lo que todos sabemos del Real Madrid con la dictadura de Franco, o el mismo Dalí, y por ahí hacen una comparación que esa sí me pareció un poco innecesaria, Sí. con Mohamed Ali, cuando fue la guerra de Vietnam y tal, pero quizá pues, yo lo vi de una forma un tanto así, o sea, querían como enaltecer la figura de Pelé, y yo pues hasta la fecha, digo, comparado con otros personajes, y siendo que Pelé es un personaje que siempre se cuidó mucho públicamente, que Pelé está más allá de todo eso. O sea, que hay malo que se pudiera decir de Pelé, y pues ahora sí que es un personaje que fuera de la selección brasileña siempre vistió de blanco, y pues ahora sí que nunca se manchó, ¿no? Exacto. Sí. Es que, bueno, eh, esta relación se aplaude por el contexto que da al país también, porque también Pelé nunca salió de su país y un héroe nacional desde su trinchera, pero que me parece este régimen no afectó directamente. Quizá me hubiera gustado si este régimen hubiera afectado al fútbol o que, porque me parece que Pelé funge más como
y repito, este envión anímico que se le puede dar a través de la alegría del fútbol a la gente que otra cosa. Y entonces, pues, no hay como tal relación con la política, ¿no? Pero eso creo que no demerita el trabajo que se hizo. Me parece un buen un documental, como ya lo decías, con imágenes eh, restauradas a tal grado que pues, se homologa toda la estética del documental. Pues el premio de estos trabajos es recaudar todo este material de archivo con los problemas y que eso pudiera tener, las complicaciones que pudiera tener. Un documental que además junta un casting, y por casting me refiero a los testimonios de quien los otorga en las entrevistas, un casting muy cercano a Pelé. No se entrevista a gente que no deben de ser entrevistadas, o sea, futbolistas modernos que a lo mejor admiran a Pelé pero no lo vieron, y entonces eso me gusta, que todos son de época, todos tienen algo que contar muy valioso sobre Pelé porque estuvieron cerca, porque fueron ex técnicos, porque es su tía, porque es su hermana, porque es eh, pues por ahí algún político igualmente, pero que tiene el punto de vista social de lo que representó y representa Pelé para el pueblo brasileño, perdón. Entonces, redondo en ese sentido, no hay, digo, por ahí, o sea, lo que comento de política, pero lo demás no hay nada sobrado, nada de más. Por ahí algunos números que Pelé ha colocado en su récord, que es de más de 1000 goles, y hay gente que tiene otros datos, como se dijera, y también Pero eso era algo que quería mencionar también, antes de cerrar, que sí, con Pelé es el único futbolista, siempre está esta ambigüedad de que nos gusta más, a mí me gusta más tal, y luego aparece el que dice, no, yo vi jugar a Di Stéfano, y luego por ahí hay uno que otro jugador húngaro que dice, no, es que este jugador no brilló porque le tocó la Segunda Guerra, pero hablando de números, tal cual, o sea, todo este tipo de materiales sobre Pelé no vienen a hacer nada más que reforzar esta idea de que es el número uno de la historia del fútbol, porque los números así lo marcan. También en esta parte fría, estamos hablando de un jugador que marcó más de 1200 goles, en un promedio altísimo para haber jugado 1300 partidos y pico, que es un promedio realmente de efectividad muy alto en la época que sea, y quitando la manchita esta, como decía, de que no jugó en Europa, sí queda muy claro, porque a fin de cuentas para eso estaba la Copa Intercontinental, cuando se enfrentaban que acá se enfrentaron con Benfica y tal, que está muy sí. claro que Pelé, o sea, fuera de discusión, es el número uno de la historia, pero con el documental, y digamos con esto cierro, queda claro que también como persona. Entonces, número uno en todo, el rey del fútbol. Intachable la figura, creo yo, ¿no? Del 10 brasileño. Digo, no nos vamos a meter en polémicas de quién es mejor y quién no, pero de repente sí el documental remarca mucho los números, y que a los detractores y a la gente que se acerque a este documental y que sea más de la generación de Messi, de Cristiano, y que, como tú comentabas, de Mbappé, que además de Mbappé, cosa que me faltó decir, le encuentro mucho parecido a Pelé físico, ¿no? Que no tiene nada que ver, o sea, el rostro y demás. Sí. Entonces, pero sí se refuerza el único futbolista que ha ganado 3 mundiales. O sea, si eso no es, ¿no? O sea, porque puedes ganar la Champions, puedes ganar la Europa League, el Ah, campeonato de y liga. sin trampas. O sea, el único futbolista que ha ganado 3 mundiales y sin usar la manita y sin que te ayude tu dictador de turno. Nada más dejando claro eso ahí para nuestros amigos del sur del continente. Pues bueno, cinéfilos, ya escucharon. Nos parece que es un documental que sin duda hay que echarle un ojo. Es un documental que, como lo dije en un principio, está disponible a partir de este 23 de febrero en la plataforma Netflix. Antes de despedirnos, Fer, quiero agradecerte y pedirte que por favor nos invites a tu canal. Fer tiene un canal que se llama Así es el fútbol, en donde hace bien hablar
de fútbol y desde pues esta visión también que hay detrás y que hay escondido en el fútbol, ¿no, Fer? Bueno, sí están, muchas gracias. Y sí, están invitados, así es el fútbol. Supongo que por aquí aparecerá el link. Y también estaremos hablando un poquito, igual de forma más breve, de este documental, más a modo de resumen. Y si les gusta el mundo del fútbol y no necesariamente, obviamente se tocan temas cancha, pero si también les gusta todo el contexto que hay alrededor del fútbol, este es su canal. Entonces les agradecería que se suscriban y muchas gracias. Pues ya lo tienen cinéfilos, ahí está la recomendación, contexto futbolístico y qué más, pues nada, les agradezco el habernos escuchado, el habernos visto. Eh, Nos veremos en una próxima posibilidad. Se quedan en la frecuencia de su canal favorito porque recuerden que todo el cine está aquí en Share Cinema. Muchas gracias.